Empieza a grabar para dejar establecido, muchachos, que el día de hoy, viernes, teníamos que tener clase y que pues esperaba de verdad que la mayoría del grupo estuviera presente en el momento de explicar precisamente qué sucederá con esta tarea, que es como una de las más importantes. Si pudiéramos darle, digamos así, cierto valor a las tareas, creo que esta sería la más valiosa de las que hemos tenido hasta ahora, porque esta tarea es lo que supone un antes y un después de su conocimiento en la unidad 1 del segundo módulo. O sea, esta tarea que les voy a dejar, que les voy a indicar a hacer el día de hoy, es tan relevante que representará técnicamente qué tanto han avanzado y qué tanto han aprendido en todo lo que vamos del módulo, que han sido ya 3 días de estar aprendiendo terminologías y detalles que son muy importantes y que podemos tener en consideración al momento de leer e interpretar sucesos históricos. El día de hoy, muchachos, como les dije, les voy a dejar de tarea que ustedes escriban un suceso histórico, que ustedes desarrollen y creen un texto histórico. Va a ser su tarea producir y escribir, redactar su propia versión de un texto histórico. De entrada les digo, chicos, que van a hacerlo completamente libres e individuales, pero les voy a mandar los temas que van a poder escoger. Vamos a iniciar. Chicos, ahora, como todos los procesos de producción que hemos visto hasta ahora, existe un proceso de producción determinado al escribir o redactar un texto histórico. Estos 4 procesos o este proceso de 4 partes lo hemos visto una y otra vez, porque lo vimos también el módulo pasado, que fue la semana pasada. El módulo pasado, la semana pasada, con la reseña escrita. Y veíamos que la reseña tenía estas partes que eran consideradas como pedacitos de un solo texto, que a través de los cuales podíamos determinar cuál era el proceso que debemos de seguir para poder redactar y poder escribir. Entonces, el proceso de redactar un texto histórico se parece mucho al de redactar una pequeña reseña o cualquier otro tipo de texto. Es el de planear, redactar, revisar y reescribir. Vamos a iniciar, chicos, a aprender cómo se escribe o cómo se crea un texto histórico. Primero, planeamos. Nosotros hablábamos desde hace unos días de que cada texto histórico tiene como cierta intención comunicativa y que importa mucho la forma en la que está escrito, porque nosotros consideramos o nosotros como autores le damos nuestra propia versión a las cosas que exponemos. En la planeación en la que nosotros escribimos, nosotros conocemos el proceso que debemos llevar, porque, por ejemplo, para escribir acerca de un texto histórico necesitamos conocer a detalle y a profundidad el texto histórico. Una vez que hayamos escogido nuestro tema, porque yo les voy a mandar varias opciones, pero ustedes lo van a escribir, ustedes lo van a escoger el tema del que van a hablar. Y una vez lo hayan escogido, van a investigar en diversas fuentes todas las diversas versiones y supuestas partes de la historia que compongan o que creen la realidad o la verdad hipotética del suceso histórico. Es decir, van a tomar varios textos históricos, los van a leer, los van a organizar, los van a conectar, los van a unir y luego ustedes van a escribir su propia versión. La primera parte entonces es conocer de pies a cabeza el suceso histórico del que van a hablar. Mis recomendaciones personales son que cuando ustedes vayan a empezar a escribir su propia versión del texto histórico, lo primero que hagan sea consultar diferentes fuentes. Recuerden que tenemos múltiples fuentes de las cuales podemos obtener información, pero siempre tenemos que verificar que nuestras fuentes sean fidedignas y que sean apropiadas. No vayamos a estar obteniendo información de lugares donde no estemos seguros o de páginas de internet que, por ejemplo, cualquier persona puede editar. Yo nunca recomiendo buscar en Wikipedia. Sin embargo, hay muchas otras páginas que están hechas por editores reales con personas que trabajan detrás de ello. Siempre que encuentren una fuente y no estén seguros de ella, traten de investigar a la organización. Si entran, por ejemplo, a una página y dice Ecurred, porque Ecurred es una página que tiene muchas cosas sobre historia, antes de que siquiera obtengan la información, pregúntense qué es Ecurred y entonces van a topar con que es una red especial de un país donde se expone la libertad de expresión y de comunicación y a la información
y así es como ellos lo hacen. Y entonces, entonces esta fuente debe de ser fidedigna, pero será vigente para mi país, será apropiada para el contexto en el que estoy. Piensen en todo lo que tengan que pensar. Ustedes ya saben cuál es el proceso de una investigación. Recabar la información tanta como puedan, reunirla, resumirla, determinar qué me sirve, qué no me sirve, y después de que ya hayan armado su propia versión de la historia, comenzaron a escribir. Cuando ustedes estén planeando en lo que van a escribir, lo que tienen que considerar son estos 4 puntos que son los más importantes al momento de escribir un texto histórico. Número 1, ¿a quién dirijo mi texto? Recuerden que dependiendo de las personas a las cuales les van a dirigir el texto, deberán utilizar un lenguaje y una forma de expresarse determinada. Afortunadamente para ustedes, están dirigiendo su texto hacia mí, su profesor, quien maneja la materia correctamente, por lo que su texto debe de estar escrito de tal forma que lo entienda yo. Más complicado sería escribir un texto que lo entiendan, por ejemplo, los niños o los adultos mayores. Pero en esta cuestión, en esta parte, nosotros estamos más o menos en la misma sintonía. Ustedes pueden escribir sin ningún problema un texto que yo pueda entender. Lo que quiere decir que pueden hacer uso de un lenguaje semiformal o semi-informal, como ustedes lo quieran ver. Es decir, un lenguaje que no se vea muy común, pero que tampoco se escuche muy complicado. Por supuesto, deben de cuidar las cosas como la ortografía, porque lo están dirigiendo a su profesor, la cohesión y la coherencia, porque lo van a estar dirigiendo hacia mí. Es decir, que sus ideas no se contradigan, que su información siempre esté correcta, etcétera, etcétera, etcétera. Por supuesto, lo que deben de considerar también es qué idea voy a exponer, porque como les dije antes, a pesar de que sea un solo evento histórico, pueden existir múltiples perspectivas de ello. Uno de los eventos históricos que les voy a marcar de tarea que pueden checar es el asesinato de John F. Kennedy. Si no saben quién es, pues les espera un viaje importantísimo. El asesinato de John F. Kennedy, que fue uno de los presidentes más importantes de los Estados Unidos, tiene mucha relevancia porque marcó un antes y un después en la historia. John F. Kennedy fue como el Colosio, pero gringo, porque lo mataron frente a los ojos de todos. Y esa historia tiene diferentes versiones. Hay quienes dicen que fue un plan maquiavélico, hay quienes dicen que en realidad John F. Kennedy era racista, hay muchas ideas conspirativas. Entonces, a pesar de que se trate de un solo texto histórico o de un solo evento histórico, ustedes son quienes van a decidir cuál es el enfoque que le van a querer dar, qué es realmente el tema del que van a tratar. Sí es cierto, vamos a hablar del evento histórico, pero ¿desde qué perspectiva? ¿Desde qué ángulo? ¿Desde qué opinión? ¿Desde qué postura? Por supuesto, algo que tienen que considerar como importante son las evidencias que los respaldan. Las evidencias siempre se van a tratar de las relaciones intertextuales, que ustedes ya saben que son las relaciones intertextuales, y si no lo saben, recuerden que las relaciones intertextuales son todas las partes en las que un texto cita a otro texto o se relaciona directamente con otro texto, que eso es algo que ustedes pueden hacer. En caso de que, por ejemplo, ustedes quieran escribir o crear una cita sobre algún otro texto del que quieran obtener información, les voy a enseñar cómo crear una cita en unos minutos para que lo tengan pendiente. Muy bien. Ahora, por supuesto, chicos, necesitan referirse a otros libros. Deben de saber ya cómo hacer fichas bibliográficas. Entonces, sus fuentes, sus evidencias las van a encontrar en sus referencias bibliográficas, que ya deben de venir incluidas de cajón al final de su texto. No lo olviden. Y por supuesto, lo que vamos a hablar al final va a ser, o lo que vamos a determinar al planear es con qué idea concluiremos, hacia dónde queremos llegar. Nuestro plan al realizarse debe de ser cómo vamos a iniciar y hacia dónde queremos llegar. Una vez que tenemos trazado el camino, resulta mucho más fácil llevar a cabo los demás pasos que se encuentran por acá. Siempre piensen primero hacia dónde quieren llegar y cuál es la finalidad que va a tener su texto principalmente. Si lo que quieren es convencer, pues va a ser argumentativo y van a tener que presentar argumentos. Si lo que quieren simplemente es hacerlo como un texto didáctico y no quieren hacer nada más, ni meter su opinión, solo contar lo que pasó o dar los datos de lo que pasó, la información de lo que pasó, pues también ustedes sabrán hacia dónde quieren ir y cómo lo quieren concluir. Algo que yo quiero que sea de mucha importancia y que al menos todos ustedes incluyan es que puedan detallarme la importancia del texto histórico o del evento histórico. Siempre intenten detallarme la importancia del evento histórico, chicos.
intenten con su mayor esfuerzo, y se los digo en buena onda, todos los eventos históricos tienen una relevancia notable, pero yo quiero que ustedes consideren, mediten y expliquen por qué piensan que algunos textos o algunos eventos históricos poseen esa relevancia de la que estoy hablando. Entonces, siempre traten de concluir con preguntándose por qué son tan relevantes. Otra cosa que pueden hacer al concluir y que yo les recomiendo fuertemente es irse a las consecuencias. Usualmente todos los eventos históricos tienen consecuencias que les siguen. Tienen, digamos de así, como estos rezagos, estas secuelas en el mundo, en un impacto general de todo lo que sucede. Entonces yo les recomiendo también que hagan eso. Si no saben cómo van a abordar el tema, pues entonces consideren su importancia o las consecuencias que ocurrieron después del evento histórico del que hablamos. Una vez que ya tengan su planeación, en este caso ya tenemos la idea de en dónde vamos a empezar y cómo vamos a terminar. Lo que nos falta entonces es determinar los pasos a seguir a lo largo de todo nuestro texto histórico. ¿Eso qué significa? Significa que llegaremos a la etapa de redacción. Por supuesto, ustedes saben, chicos, que cuando redactamos en los textos, usualmente tenemos macro, micro y superestructura. La microestructura son las composiciones de las palabras y las oraciones. Esa tarea ustedes saben que la tienen que hacer porque la microestructura no existe sin determinarnos, un texto no puede existir sin poseer microestructura. Entonces, su trabajo va a ser determinar esto, la macro y la superestructura, para saber cómo van a organizar su texto y para poder desenvolverlo parte por parte. ¿Ok? Ahora, déjenme explicar qué es lo que irá en cada caso. La macroestructura se dividirá en títulos y subtítulos. Verán, chicos, usualmente en los eventos históricos hay partes o son eventos históricos tan grandes que abarcan diferentes pedazos. Por ejemplo, si habláramos de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Que sería la Primera Guerra Mundial. Si habláramos de la Primera Guerra Mundial, la Guerra Mundial tuvo 4 años. Entonces, mi título podría ser Primera Guerra Mundial y mis subtítulos podrían ser 1914. Y ahí explico todo lo que pasó ahí. Y luego 1915 y explico todo lo que pasó. Y luego 1916 y explico todo lo que pasó en cada uno de estos años. Por supuesto, chicos, podemos dividir nuestros grandes sucesos históricos de esa manera para poder crear títulos y subtítulos. Porque los eventos históricos suelen ser tan grandes que no podemos abarcar un solo tema dentro de ellos. Entonces, si su tema histórico, si el evento que ustedes escogieron es muy largo, entonces asegúrense de ponerle varios subtítulos o al menos de incluir un subtítulo por cada parte de la superestructura. Es decir, un subtítulo para el inicio, un subtítulo para el desarrollo y un subtítulo para el final. Chicos, la superestructura de un texto histórico es bastante sencilla. El inicio es la presentación y las causas o los motivos que provocaron el evento histórico. Entonces, déjenme explicar cómo más o menos lo van a desarrollar o lo van a desenvolver ustedes. Al escribir su texto histórico van a iniciar con la introducción. En el inicio de un texto histórico, ustedes van a tener que explicar varias cosas, como por ejemplo las causas, las cosas que provocaron el evento histórico, ¿ok? Disculpen que yo trate de dibujar así, sale horrible, pero vamos a darle otro intento. Primero me van a explicar las causas, las razones que provocaron, por ejemplo, el evento histórico, ¿no? También pueden explicarme lo que pasó antes, ¿no? Todos los eventos ocurridos que pudieran haber sido disparadores para que ocurriera el evento histórico principal. Por ejemplo, si me van a hablar, siguiendo el ejemplo de antes, del asesinato de Kennedy, no pueden ir directamente a hablarme de su asesinato. Primero tienen que explicarme quién es él, en qué época vivió, contra qué presidentes estuvo cuando trató de convertirse en presidente, cuando estuvo en campaña, esto que estaba tratando de decir. Tienen que explicarme también todo lo previo al evento histórico. El evento histórico es su muerte, pero ¿cómo llegó ahí? ¿Cómo pasó antes de que muriera? Entonces,
sea cual sea el evento del que ustedes me vayan a hablar. Si es de la Primera Guerra Mundial, me tienen que explicar cuál es primero la situación general para que yo pueda entender lo que sucede cuando empieza a suceder el evento. Todas las causas, todos los momentos previos, todas las, ¿cómo se les dice? Todo lo que sucedió con antelación, todo eso lo van a determinar y lo van a dictaminar en el inicio de su texto. Su inicio les va a permitir poner a todas las demás personas en contexto para que todos sepan por qué sucedió lo que sucedió y no simplemente hablemos de lo que pasó. Imagínense que estuviéramos hablando de cuando llegó el hombre a la luna. Nuestro evento histórico podría iniciar desde el momento en el que despega el cohete, pero no es cierto, chicos. No empieza la historia una vez que empieza el cohete. La historia del por qué el hombre fue a la luna empieza antes, en la Guerra Fría, en 1938. O sea, casi 10 años antes de que despegara el cohete. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, pues que los rusos pusieron un satélite en órbita y los norteamericanos dijeron, pues nosotros mandamos el hombre a la luna. Pero si no me explican eso, yo no voy a saber qué onda con el evento histórico. No va a tener pies, no va a tener la base, la fundación de lo que yo voy a poder entender. Entonces, en el inicio nosotros vamos a poner que los antecedentes. Memorícense esa palabra, chicos. En el inicio siempre debemos incluir los antecedentes, las cosas que sucedieron previamente o que provocaron o que permitieron que el evento histórico ocurriera. Los antecedentes van en el inicio. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ya que hemos establecido los antecedentes y sabemos qué fue lo que pasó, que provocó, pues entonces nos iremos al desarrollo. En el desarrollo, muchachos, lo que hablaremos será todo el contenido del evento histórico a detalle. Por supuesto, hay muchas cosas que tenemos que tener en consideración cuando escribimos un texto histórico. Lo más importante quizás es la cronología. ¿Qué significa cronología? El orden en el tiempo en el que sucedieron las cosas. Siempre que escribamos un texto histórico debe de ir primero lo primero. Es decir, lo que pasó antes se debe de relatar antes de lo que pasa después. No que primero escribimos el suceso y después escribimos algo que pasó antes del suceso. No. Nuestro texto histórico debe de estar escrito de forma cronológica. Es decir, de lo más antiguo a lo más moderno. ¿Ok? De lo más antiguo hacia lo más reciente. ¿Ok? Desde el momento en el que inicia hasta el momento en el que termina, ¿cuántos años son? Si vamos a hablar de la guerra de revolución que inició en 1910 y terminó en 1921, no vamos a empezar la historia en 1921, la vamos a empezar en 1910. Siempre habremos de empezar en orden cronológico, es decir, siempre incluiremos los sucesos según ocurrieron en el tiempo. En el desarrollo deben de venir los momentos ojitos importantes. ¿Ok? Lo voy a escribir aquí. Momentos ojitos. ¿Qué son? Pues son los instantes más relevantes que marcaron, por ejemplo, los eventos históricos. De la independencia, por ejemplo, mexicana, nosotros sabemos que la independencia es el suceso histórico. Pero ¿cuál es un momento? ¿Cuál es un hito? Pues cuando el Pípila le prendió fuego a las puertas en Bastilla. O cuando Miguel Hidalgo dio el grito de Dolores. Esos son los momentos ojitos, son los instantes más importantes. Si estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, pues el desembarco de Normandía, pues la batalla de Midway o el bombardeo de Hiroshima y Nagasaki. Los momentos importantes, los hitos de la historia. Muy bien. Por supuesto, también en el desarrollo nosotros debemos de explicar todo el evento histórico dándole nuestro enfoque propio. En este momento es cuando hemos determinado todos los sucesos, los ordenaremos cronológicamente y los relataremos en el orden en el que hayan sucedido. Nuestro trabajo, chicos, siempre como historiadores debe de ser asegurarnos de tener una virtud de hacia dónde vamos a ir. Nuestro evento histórico debe de ser dictaminado, pero también debemos de saber, antes de escribirlo, hacia dónde vamos a llegar. Por ejemplo, si nosotros queremos hablar del asesinato de Kennedy, de John F. Kennedy, pero no solamente quieres hablar de lo que sucedió, sino también quieres hablar de la conspiración. Bueno, pues entonces hacia allá debe ir tu desarrollo. Después de una parte en la que expliques el evento tal y como sucedió, por ejemplo, imagínense que ya de subtítulo pusiste el asesinato, ¿no? De subtítulo pones el asesinato.
Y ahí explicas qué pasó, cómo lo mataron, cuándo lo mataron, qué ocurrió en las 4 horas que estuvo el evento antes de que saliera el anuncio de que Kennedy había sido asesinado, por ejemplo. Si tú ya hablaste del asesinato en la anterior, obviamente, y lo que tú querías llegar era la conspiración, pues primero vas a explicar lo que está determinado como la versión verídica de la historia y posteriormente puedes hacer un subtítulo donde digas la conspiración y aquí ya expliques todas las teorías conspirativas que algunas personas tienen. Estos son solamente comentarios, no lo van a hacer con todas sus investigaciones, solamente les estoy dando recomendaciones que podrían seguir si ustedes deciden hacerlo así. Y por supuesto, en el final, chicos, vienen 2 partes, lo que ya les había comentado, la importancia del evento histórico, es decir, por qué fue tan relevante y por supuesto las consecuencias. Todo lo que haya desatado ese evento histórico antes y después debe de venir escrito en nuestro texto. En el inicio se encuentran los antecedentes y las causas y en el final se encuentran las consecuencias y los cambios. Todo lo que ocurrió después de. Espero que estén tomando notas porque este video les va a servir en el momento en el que empiecen a escribir su texto histórico. Una vez que ya tienen escrito todo su texto histórico, porque yo supongo que lo van a hacer perfecto y lo van a hacer finísimo e increíblemente bien, pues entonces nos vamos a dedicar a revisar. En la parte de revisión, chicos, esta es una costumbre que quiero que ustedes mismos se establezcan y se acostumbren a hacerlo con todos y cada uno de los textos que escriban de ahora en adelante. Dígase lo que se tenga que decir. Aún así no sea un texto histórico, chamacones, sea lo que sea. Ustedes siempre, siempre, siempre acostúmbrense a revisar todo lo que escriben, ¿ok? Entonces, primero vamos a ir por la adecuación. ¿Y qué es la adecuación? Nos vamos a asegurar de que la forma en la que escribimos nuestro texto sea adecuado para las personas a quienes lo dirigimos. Como les dije antes, yo soy el profesor, así que les voy a dar mucha libertad respecto a la adecuación de su texto. No les voy a exigir que me hablen como historiadores. Yo sé que ustedes, muchos de ustedes son jóvenes, algunos de ustedes son jóvenes, algunos de ustedes son mayores y yo espero que eso se note en la forma en la que escriben. Espero que cuando escriban con seriedad lo escriban bien y espero que cuando no lo hagan, porque también es posible hablar de la historia sin ser muy serio, como les mostraba yo la foto del señor ayer que hizo la historia para jóvenes, este señor, pues ustedes también pueden determinar y decidir escribir con un lenguaje más informal. Yo se los voy a permitir porque lo que me interesa a mí es que sepan cómo manejar los temas de los eventos históricos. Entonces, ustedes ya determinarán qué palabras se quedan, qué palabras se van. Esto suena mejor así, esto suena mejor acá. O algo que quiero que revisen mucho en su adecuación sea qué tanto se repiten. Cuiden no tener muletillas. Si ustedes se dan cuenta de que están escribiendo y están repitiendo algunas palabras como entonces fueron los conservadores y pelearon, y entonces fueron a una batalla, y entonces, y la repitieron muchas veces, adecúen, busquen formas diferentes de decir las cosas, busquen nuevas maneras de expresarse. Por cierto, chicos, espero de verdad que no copien su texto histórico de ninguna página de internet, porque yo soy brujo y me doy cuenta. Y a los últimos estudiantes que me copiaron esta tarea de una página de internet, les invalidé la tarea, no se las conté como recibida. Entonces, espero que ustedes no hagan lo mismo. No copien su tarea. Espero que no la hagan a que la copien, de verdad. Perdón, prefiero que no la hagan a que la copien, porque copiándola no van a aprender nada. Si no se van a esforzar, de plano mejor. No se esfuercen ni en hacerla. Pero si quieren aprender y si está en virtud de ustedes convertirse en estudiantes competentes, pues entonces hagan su tarea y no la hagan por cumplir, no la hagan porque les dijeron que así iban a pasar y a presentar examen, háganla porque de verdad esperan ser estudiantes competentes y porque de verdad quieren graduarse de la preparatoria no solo con el título, sino con la experiencia del bachiller, ¿ok? Entonces, una vez que ustedes chequen el lenguaje, las formas escritas, que no se repitan muchas palabras, que no haya ninguna grosería, que tenga puntos, que tenga comas, que no tenga faltas ortográficas, que no haya errores, que no haya muletillas, que no les haya hecho falta un espacio en algún lugar, vamos a ir a coherencia y cohesión.
Estas dos partes son muy relevantes. La coherencia es cuando ningún dato se contradice y todas tienen un seguimiento y una forma fluida de lectura. Es decir, que no parece que se saltan párrafos, que no parece que les hace falta una palabra, que se entiende todo lo que leo. Si ustedes leen su propio texto y cuando se dan cuenta no están entendiendo nada, entonces necesitan adecuarlo, necesitan corregirlo, necesitan añadirlo, tal vez quitarle. Y por supuesto que tenga cohesión, es decir, que esté conectado. El hecho de que existan subtítulos en los textos no quiere decir que ya por eso no vamos a saber cómo conectar nuestro texto correctamente. Existen múltiples recursos que podemos utilizar para conectar nuestro texto. Entonces es una palabra, es un conector. Es un conector, por ejemplo, que enlaza la palabra anterior, perdón, la frase anterior con la siguiente. Por ejemplo, si dijéramos, el muro de Berlín cayó. Y entonces, estás conectando con la siguiente, tiene cohesión, está pegado. El muro de Berlín cayó, las personas estaban muy felices, no es lo mismo que decir, el muro de Berlín cayó y entonces las personas estaban felices. Cambia la forma del texto, parece estar unida, parece estar conectada. Su texto debe de parecer una sola unidad, no debe de parecer pedazos del evento pegados así, sin que se entiendan, deben de estar todos conectados y fluidos de una manera en la que yo pueda entenderlo y pueda comprender qué es lo que está pasando desde el momento que inicia hasta el momento en el que termina. Por supuesto, chicos, tenemos que checar también la disposición espacial. La disposición espacial se encuentra en la distribución del área. Este texto histórico me lo pueden hacer tanto a mano como a computadora. Ahora les voy a dar las especificaciones. Si lo hacen a computadora, me lo van a hacer en Arial 12 con interlineado de 1.5. Ok, Arial 12 con interlineado 1.5. Arial 14 para los subtítulos y Arial 16 para el título. En negritas, por supuesto. Los títulos y los subtítulos van en negritas. Siempre. También lo tienen que poner justificado. Es decir, que el texto llene todo, que no se vea así el texto, que llene todo el cuadro, que no le queden pedacitos. Estas son las especificaciones para su texto. Asegúrense de dejar espacios para que no se vea todo achocado. Asegúrense de que haya varios espacios. Si lo van a hacer en su libreta, pues en la libreta mismos detalles. Háganlo con una letra ligera, que no se vea gigantesca, que el espacio entre las letras sea proporcional y adecuado. No se salgan, traten de no dejar letras a medias. Eso que hacemos de repente que llegamos al final, no estamos escribiendo por acá, por ejemplo, que dice justi y te quedas aquí y le das acá y terminas acá, ficado. Traten de que no les pase eso. Traten de que no les pase eso para que haya formalidad en el texto, ¿sí? Se borró la especificación. Bueno, ahí se los dejo de tarea para que lo chequen. Traten de que no les pasen esos pequeños detalles que son de mucha relevancia también en la disposición espacial. Por supuesto, chicos, que después de que ustedes le hagan su respectiva revisión, yo también le haré una revisión y dependiendo de si está bien o no, reescribiremos. Si lo hicieron correctamente, pues entonces lo recibo y si no, lo reinician. No importa las veces que lo tengan que repetir, así lo tengan que repetir 20 veces, lo van a repetir 20 veces. Porque ni modos, chicos, hasta que les quede correcto su texto histórico. Esa es la tarea que les queda pendientes para el fin de semana. Eso es lo que se van a dedicar a hacer a partir del día de hoy. Les recomiendo que inicien ya a investigar para que me hagan las preguntas que puedan. Ustedes como grupo, lo digo abiertamente, tienen la mala costumbre de que se acaba la clase y no me hacen ninguna pregunta y no me dicen nada y no me comentan nada y dejan el grupo abandonado y si les pregunto algo por WhatsApp es muy raro que me contesten incluso. Entonces, no se olviden que tenemos 2 horas de clase. Puede que en teoría yo ya les haya explicado todo, pero si estuviéramos en el salón, yo daría toda esta explicación y después se pondrían a trabajar conmigo ahí
enfrente de mí, estarían haciendo sus tareas, haciendo su investigación, checando sus fuentes. Entonces, el día que ustedes quieran, por favor, que no sea 4 o 5 días después, por favor, que no sea a las 9 de la noche, que no sea a las 10 de la noche cuando ya estoy cenando, cuando estoy hablando por teléfono con mi pareja o con mis amigos. Traten de que sea en un horario admisible, chicos, por favor, durante la mañana, durante la tarde. Usualmente respondo, a veces me tardo un poco en responder, pero respondo cuando puedo. Entonces, si tienen alguna duda al respecto, profe, ¿qué le parece esta página que encontré? Mire, estaba leyendo esto y aquí dice esto y esto. ¿Usted qué cree? ¿Cree que esta página es buena? Sí, no, ya veremos qué te digo y ya ustedes determinarán si sí o si no. Por último, chicos, les voy a decir algo que es muy importante. Los textos de los que vamos a hablar ya los pueden ver aquí, aquí se encuentran. Estos son los 7 acontecimientos de los cuales les voy a dejar escoger. Iba a buscar más, pero la verdad es que estos precisamente se prestan mucho para que los investiguen y se pongan a leer todas las teorías conspirativas que hay. O sea, todos estos, chicos, de verdad, todos estos acontecimientos tienen cosas que son como medio macabras, sobre todo los que estoy subrayando, porque de estos dos casi no sé mucho, para ser sincero. Pero de los que les subrayé, esos acontecimientos específicamente tienen muchas teorías conspirativas y chismes y misticismo que los rodea. Entonces los invito mucho a que escojan uno de estos eventos históricos, lo investiguen bien y lean un montón respecto a lo que pasó. Vean reportajes en YouTube, encuentren videos. Hay muchas páginas de las cuales pueden obtener mucha información. Estos eventos históricos los pueden elegir ustedes. Es más, les recomiendo que vayan pensando más o menos cuál van a escoger primero. Y si quieren leerlos todos y después escoger uno que les parezca muy interesante, perfecto. Pero tiene que ser uno de estos 7. Solamente van a poder escoger uno de estos 7 eventos históricos. El bombardeo en Hiroshima y Nagasaki, que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial. El alunizaje del Apolo 11, que es la primera vez que el hombre llegó a la Luna. El atentado del 9/11, del 11 de septiembre, cuando cayeron las Torres Gemelas. El terremoto del Océano Índico, del que no sé mucho. La caída del muro de Berlín, que fue un movimiento de liberación importantísimo. El asesinato de Kennedy, del que yo les hablaba. Y el accidente del transbordador espacial Challenge, que fue un accidente terrible que pasó en los Estados Unidos a nivel mundial. Fue una tragedia porque todo el mundo estaba transmitiendo el viaje de estas personas que iban supuestamente a subir y los papás de los astronautas estaban ahí viendo cómo subía el cohete y no avanzó ni muchos metros y explotó en televisión nacional en vivo frente a los ojos de miles de personas, miles y millones de gringos. Vieron cómo murieron las personas ahí mismo. Todos los astronautas obviamente fallecieron y los padres de los astronautas estaban ahí afuera viendo cómo sus hijos morían en el aire y llorando, y fue una tragedia increíble. Y es un evento histórico que marcó la historia de los Estados Unidos. Les recomiendo que lean todos estos eventos. Les juro que todos son muy interesantes. Escojan uno y a partir de ese van a hacer su investigación. Tengan mucho cuidado. No quiero que copien y peguen nada. Todo lo que vayan a escribir, todo lo que vayan a hacer, háganlo de su propia cosecha, que sea algo que hayan escrito ustedes mismos. A menos que quieran hacer o quieran incluir el comentario de una persona, como dijo tal persona para el diario tal, y lo copian y lo pegan. O cuento un superviviente del 9/11 que pasó esto, y lo copian y lo pegan. Pero en ese caso me lo tienen que hacer como una referencia bibliográfica. Si alguien quiere aprender a hacer una referencia bibliográfica porque la va a incluir, si alguien quiere copiar y pegar algo, me lo manda por WhatsApp, profe, quiero copiar y pegar esto, y yo les explico cómo hacerlo. Pero eso me lo tienen que decir personalmente para que yo les explique, ¿ok? Porque depende del caso. O sea, si van a citar de una revista es diferente, si van a citar de una persona es distinto, si van a citar de alguien, si lo quieren hacer una cita formal o una cita textual, si quieren hacerlo, depende todo de las circunstancias. Esa es la clase por hoy, muchachos. Espero que todo les haya quedado muy claro, que hayan entendido muy bien, y los dejo haciendo sus tareas. Dudas y preguntas, tienen un minuto. Tienen mínimo tres páginas. 3 páginas de largo. 3 páginas.
Mínimo. Si quieren hacer más de 3, permitido, pero mínimo 3. ¿Alguna duda o pregunta? ¿Para cuándo es? Para el fin de semana. Para el domingo, espero. Bueno, si no tienen ninguna duda o pregunta, siempre pueden irse a WhatsApp y hacerme todas las dudas que queden pendientes. Ya terminamos, chicos, que tengan muy bonita noche hoy. Váyanse a trabajar, a leer, ahorita mismo.